Estaba una mañana recordando viejos tiempos y tuve una gran idea. Es así como se me ocurrió que sería bueno hablar sobre robos del draft, pero no de cualquier forma. El día de hoy les recapitularé el mejor robo del draft de cada uno de los 30 equipos de la NBA. Esas selecciones que, pese a que nadie creyó esperaba algo de ellos, terminaron brillando e impresionando a todo mundo. Sin nada más que decir, esto es de Basket Back, comenzamos. Manu Ginóbili sería el mayor ejemplo del estilo técnico que se manejaba en Europa en aquellos años. Pese a no ser un jugador muy atlético, supo ganarse un lugar en los San Antonio Spurs, tras debutar en el año 2002, siendo una pieza clave en los campeonatos del 2003, del 2005, en el cual a mi parecer era el merecedor del MVP de las finales, o qué tal en el 2007 cuando derrotaron a los Cavaliers. Ginóbili supo extender su brillante carrera más allá de los 40 años de edad, y jugar a tal intensidad que se ganaría el respeto de todos los fans de los Spurs, y de Greg Popovich. Unas cuantas apariciones en el All-Star Game, y un premio al mejor sexto hombre serían lo que definió su legado. Tenía tanto poder que por eso se quedó calvo, así de genial era. Dentro de toda la historia de los Pacers tenemos que hablar de Danny Granger, un caso especial. Un jugador que al inicio solo tenía un puesto como jugador de rol, pero fue progresando hasta convertirse en All-Star y jugador más mejorado en el 2009, con un estilo de juego innovador para la época basado completamente en los triples. Quizás su carrera no tuvo el mejor desenlace ya que se vio limitado por lesiones, pero no se puede negar que en su mejor momento fue un jugador espectacular, más espectacular que Stan Rick Smith, que lo quiero mucho, aunque parece que lo odio. En el draft del 2011 llegarían muchas estrellas, pero nadie esperaba que Jimmy Butler sería uno de los mejores. Un jugador que tuvo que batallar mucho por llegar a la NBA, que inicialmente no tenía un lugar en los Bulls de Derrick Rose, pero solo el trabajo duro y la perseverancia lo volvió un jugador importante, siendo el mayor ejemplo la temporada del 2015, donde tuvo su primera aparición en el All-Star Game, y fue el jugador más mejorado. Quizás hoy ya no es jugador de los Bulls, pero durante su estancia en ese equipo supo cómo marcar un legado. Mucho se ha hablado de Giannis Antetokounmpo, pero también tenemos que hablar de Malcolm Brogdon, la segunda ronda del draft en ganar el Rookie del Año, algo que nunca se había visto hasta entonces. Durante su estancia en este equipo sería un jugador importante y marcó la diferencia en aquellos Bucks, un base con un gran tiro y un estilo único para hacer participar a sus compañeros, siendo uno de los mejores compañeros que haya tenido Giannis. Nunca olvidar su relevancia en los Bucks, y cómo pese a ser una elección muy baja en el draft, marcó la diferencia para que este equipo se convirtiera en lo que es hoy en día. DeAndre Jordan no es valorado en la actualidad porque muchos olvidan de la importancia que tenían los Clippers de Lob City, donde prácticamente dejaría una huella de la mano de Blake Griffin y Chris Paul, un jugador que tuvo que trabajar mucho para ganarse un lugar en dicho equipo, siendo una pieza clave en la defensa y en la ofensiva. Mucho de lo que se recuerda es que era un jugador demasiado atlético, y que era difícil de parar cuando se combinaba con Chris Paul, el cual le dejaba los balones al aire y él hacía el resto. Si te preguntas por qué DeAndre Jordan sigue teniendo una estancia en la NBA, es por lo que marcó en los mejores años de aquellos Clippers, los cuales han pasado al olvido completamente. Josh Howard es un jugador completamente olvidado en la historia de los Dallas Mavericks, lo cual me parece una falta de respeto si tomamos en cuenta su importancia en aquel equipo del año 2006, el cual fue una pieza clave para que pudieran llegar a las finales, que perdieron, pero no deja de ser importante su participación. Quizás desde su llegada no estaba teniendo tanta relevancia en el equipo, pero supo ganarse un lugar al lado de grandes jugadores de antaño como Dirk Nowitzki y Jason Terry, quienes eran importantes en el equipo de esos años. Más tarde se volvería a All-Star en el 2007, cuando los Mavs hicieron un récord histórico, y luego fueron humillados por los Warriors. Pero muchas veces en que Nowitzki no estaba concentrado, era Howard quien se ponía el equipo al hombro, y tomaba las decisiones arriesgadas. Los Nets no han tenido tantos aciertos al momento de elegir en el draft, pero estoy seguro que no esperaban que Richard Jefferson fuera uno de esos pocos aciertos. Hablamos de alguien que es infravalorado en la historia de la NBA, siendo un jugador importante durante los mejores años de los Nets, en los cuales llegaron a las finales del 2002 y a las del 2003, donde se volvería pieza clave en ambas apariciones, siendo un jugador demasiado atlético que podía codearse con Vince Carter, y teniendo también otras habilidades, lo que lo llevó a tener excelentes promedios. Sin embargo, nunca pudo ser All-Star. Jefferson sería un jugador infravalorado en sus mejores años, pero quienes pudieron ver a los Nets de ese entonces saben que no me equivoco al decir que era un jugador increíble, no solo por andar de jugador, y árbitro, y comentarista al mismo tiempo.
Ya sé que no hay muchos fans de Rudy Gobert en la audiencia, nomás porque LeBron no lo escoge en el NBA 2K, pero no podemos negar lo que hizo en Utah Jazz cuando estaba acompañado de Donovan Mitchell. Cuando recién fue elegido, quizás era de los peores jugadores de la NBA, pero con el tiempo se convertiría en el mejor defensor de la liga en 3 ocasiones, siendo alguien capaz de intimidar bajo el aro, y llevando a Utah Jazz a unos años bonitos, aunque muy breves, pero esa es otra historia. Rudy Gobert se mantiene como el mayor robo de Utah Jazz, y como alguien que merece un poco más de respeto dentro de la NBA. Es curioso cómo la gente ha sacado de su mente al gran David Lee, como si no hubiese sido de estar en el año 2009. Los Knicks de mediados y finales del 2000 quizás sean los peores de su historia, un equipo que pasó de estar en lo más alto y se fue completamente abajo. David Lee es una de esas pocas cosas que fueron positivas, y fue una elección de la que nadie esperaba nada, y se convirtió en un rayo de esperanza cuando la gerencia técnicamente estaba destruyendo esta franquicia. Un jugador que tiene excelentes momentos en este equipo, y ha sido completamente olvidado, y se entiende por qué. Y es que simplemente no pertenece a una época muy brillante en la historia de este equipo, y más si tomamos en cuenta las estrellas que existían en aquellos años y su relevancia. En los Sixers tenemos a Maurice Cheeks, un hombre que quizás te parezca muy poco conocido, pero que por varios años sería un jugador importante dentro del equipo que derrotó a los Lakers en 1983, siendo All-Star en 4 ocasiones, y un excelente defensor que marcaba la diferencia siempre que estaba en la cancha. Un jugador completamente olvidado, y que fue clave en la temporada perfecta de los Sixers, opacado completamente por la presencia de Julius Erving y Moses Malone, quienes eran los jugadores estrella de ese equipo, pero que sin la ayuda de Maurice Cheeks no hubiesen derrotado a Los Ángeles Lakers, los cuales ya llevaban años ganando. La gente cree que Pascal Siakam desde que llegó a la liga era una estrella, pero de hecho tuvo que pasar por mucho tiempo para que pudiera convertirse en aquel jugador que brilló en el campeonato del 2019, donde demostró su verdadero valor como jugador. Tras la partida de Leonard y de DeRozan, él se convirtió en el jugador franquicia, pero la gente ignora completamente el proceso para convertirse en una estrella, e incluso cuántas veces fue criticado para seguir mejorando aspectos de su juego. Sin Pascal Siakam no cabe duda que no hubiesen podido ganar aquel anillo, ya que lo que aportó fue esencial para que pudieran vencer a un equipo invencible como los Warriors. Lesionados, pero aún así invencibles. Los Cavaliers de finales de los 80 y principios de los 90 fueron un equipo increíble de ver, el cual fue opacado por este hombre varias veces, pero no hubiesen sido relevantes si no fuera por Mark Price, un sujeto por el que casi nadie apostó, pero se convirtió en uno de los pilares en el arte de hacer triples. Hablamos de un excelente jugador que muchas veces aparecía en los momentos más complicados, y que supo cómo marcar un legado en aquellos años, los cuales, pese a quedar casi en el olvido, siguen estando en el corazón de muchos fans de antaño. Bueno, en realidad se acuerdan más de Michael Jordan y de las veces que los hizo cagada, pero entienden mi punto. Es obvio que teníamos a Nikola Jokic, el sujeto elegido durante el anuncio de un taco. Es increíble cómo pasas de ser una de las últimas selecciones a estar cerca de repetir por tercera ocasión consecutiva el MVP de la NBA. Un pivot con un estilo muy especial que lo convirtió en un jugador prácticamente imparable y muchas veces impredecible, siendo un anotador dentro de un equipo que pasó de estar en el olvido a gozar de apariciones en los playoffs, complicándoselas a sus oponentes. Esa es la importancia de Nikola Jokic en los Nuggets y cómo se convirtió en el mejor jugador de esta franquicia, incluso por delante de Carmelo Anthony, y eso es decir mucho. Terry Porter. Durante los años de gloria de Clyde Drexler, sería el compañero ideal de este sujeto. La verdad es que ha pasado casi al olvido por los fans de esta franquicia, sin saber de sus 2 apariciones en el All-Star Game, y de su importancia para que este equipo llegara a las finales en 1990 y en 1992. Hablamos de un base que sabía cómo hacer participar a todos sus compañeros, y de alguna forma supo cómo hacer que Clyde Drexler también brillara. Y aunque sabemos que no pudieron ser campeones debido a que se toparon a los golpeadores de pibes, y de que se toparon a este calvito, tenemos que reconocer su importancia. Es algo complejo hablar de este equipo porque sabemos que tienen más fails en el draft que aciertos, pero si de algo tenemos que hablar es de Zach LaVine, un jugador que sin duda sería un robo, volviéndose alguien con un estilo espectacular y que dejó una huella en esta franquicia. Sabemos que fue traspasado más tarde, y esto sería un grave error, ya que pese a ser limitado por lesiones en aquellos años, estaba demostrando un nivel increíble, y estaba demostrando de lo que era capaz y le daban más tiempo de desarrollo, lo cual lamentablemente no pudo ser, pero esa es otra historia. Lo importante es jamás olvidar su concurso de dunks del año 2016, y lo divertido que fue verlo competir contra Aaron Gordon. LaVine era tan bueno que se rompió los ligamentos, y aún así regresó a jugar en un partido. Así de cabrón era este sujeto. Es tan difícil hablar de este sujeto porque casi nadie lo topa,
Pero Gus Johnson es el mayor robo de esta franquicia que casi nadie quiere, pero siguen ahí. El punto es que Johnson, antes de que Wes Unseld se convirtiera en el jugador franquicia, era un jugador demasiado importante, teniendo varias apariciones en el All-Star Game, e incluso siendo uno de los mejores defensores de la época. De paso se volvería parte del Hall of Fame, uno de los mayores reconocimientos, y eso no se lo dan a cualquiera. Sabemos que los Washington Bullets, o los Wizards, no son el agrado de muchos, pero tienen dentro de su historia jugadores muy buenos, y Gus Johnson es uno de ellos sin lugar a dudas. En los últimos años su mayor robo ha sido Josh Richardson, el sujeto que hizo drama porque una niña le pegó en la cara, ese mero. Pero lejos de eso, durante años sería un jugador de mucha relevancia en Miami Heat, y pese a que nadie esperaba mucho de él, se convirtió en un jugador esencial dentro de este equipo, con un gran estilo de ataque y un gran talento como anotador. Sabemos que al día de hoy está muy lejos de ser relevante, pero durante su estancia en Miami Heat fue un jugador increíble, y que demostraba un gran talento dentro de un equipo con jugadores muy buenos. Uno de los mayores aciertos de este equipo fue hacer un trade para conseguir a Brandon Clarke. Al día de hoy es un personaje importante dentro de los Memphis Grizzlies, que sabemos que no son el equipo favorito de muchas personas, debido a la mala fama que se han ganado. Pero eso no le quita mérito ni la importancia que tienen dentro del éxito de los Memphis Grizzlies, equipo que se ha ganado un lugar dentro de los mejores equipos de la liga. Y Brandon Clarke es una de las razones del éxito de esta franquicia. Con el pasar del tiempo ha mejorado como jugador, y ha sabido volverse importante pese a no ser una de las mejores selecciones en el draft del 2019, donde hubo mucho talento. Siempre los Kings tienen mala suerte en el draft, pero una vez la suerte les sonrió, y eso fue cuando Isaiah Thomas fue elegido. Quizás vieron algo en él que ningún equipo pudo ver, pero durante sus mejores años, Thomas junto a DeMarcus Cousins representaron esperanza dentro de un equipo que estaba casi en el olvido. Sabemos perfectamente que las cosas no se dieron, y realmente no terminaron bien, pero fue en los Kings donde Thomas demostró su valor como jugador, y de todo el potencial que tenía guardado, dentro de una franquicia manchada por tantos años de oscuridad. Más allá de lo que hizo en los Kings, es importante mencionar su historia en los Boston Celtics, donde se convirtió en el mayor ejemplo de que la altura nunca será una excusa ni un impedimento para poder brillar en la NBA. Thomas ha sido el mayor ejemplo de perseverancia y jamás rendirse, ya que en su momento demostró una gran ofensiva y un estilo de juego interesante que desafiaba a los más altos de la liga. Aquí tenemos al golpeador de compañeros, o sea, a Draymond Green. Pese a su mala fama, no podemos negar su importancia en este equipo, y me atrevo a decir que sin su presencia los Warriors nunca hubiesen llegado a ser campeones, ya que más allá de su increíble defensa que lo hizo merecedor del premio en 2017, tiene un gran corazón, y siempre ha sabido levantar a sus compañeros en los momentos más complicados. No es el mejor anotador porque, bueno, siempre tira como si tuviera una mochila puesta, pero su mentalidad de jamás rendirse es lo que le dio puesto dentro de aquel equipo que por muchos años fue la pesadilla de la NBA. Y gran parte del odio que se ganaron los Warriors es debido a la garra de Draymond Green. Hablar de su campeonato del 2008 es hablar de Rajon Rondo, el base por excelencia de este equipo. Al día de hoy muchos llegan a ignorar su historia, pero durante tanto tiempo fue un jugador que incluso llegaba a aterrorizar a sus oponentes, ya que nunca sabías lo que haría, y sin su aporte los Celtics no hubiesen sido campeones en aquel lejano 2008. Hablamos de un jugador con una excelente visión de juego, excelente pasador y una gran defensa, siendo uno de los más inteligentes. Solo miren esto, acaba de dejar como imbécil a LeBron James. El punto es que Rondo demostró ser un jugador increíble durante su estancia en los Celtics, y pese a que tenemos clips medio raros, eso no le quita su importancia como jugador, ni porque se convirtió en uno de los mejores bases. Sin duda alguna, increíble. Paul, man. Chris Paul, man. What's up, man? Who? You ain't Chris Paul? Nah, who you? Oh, you ain't Chris? La inspiración de millones, Kobe Bryant. No cabe duda que Jerry West debería estar en la cárcel por robarle a los Hornets a este sujeto. Kobe Bryant tuvo que trabajar muy duro para convertirse en la leyenda en la cual se convirtió. Tenemos su etapa con el número 8, y cuando usaba afro, la cual es mi favorita ya que demostraba un estilo muy callejero, y a su vez demasiado atlético. Y más tarde tuvimos su etapa con el número 24, cuando ya se había quedado calvito, donde su juego se convirtió en uno más inteligente, enfocado demasiado en los tiros de media distancia. No sé qué estilo sea tu favorito, pero en ambos era imparable. Hasta siempre, Kobe Bryant. No podemos dejar pasar a Steve Nash. Sé que hay otro jugador increíble como Jeff Hornacek, pero si hablamos del legado, claro que Steve Nash se lleva las palmas dentro de este equipo. Un jugador que inicialmente pasó desapercibido, hasta que demostró su calidad como base dentro de los Dallas Mavericks, para más tarde regresar a los Phoenix Suns, donde comenzó su leyenda. No cabe duda que los Suns de aquellos años eran divertidos de ver, y todo debido a un sistema de juego que los llevó a ser una de las mejores ofensivas de la NBA.
Y todo gracias a que Steve Nash tenía el control y supo cómo llevarlos al siguiente nivel con esos pases. Hablamos de alguien que ganó 2 veces el MVP de la NBA y pese a nunca ser campeón, supo cómo dejar un legado. Sé que la gente recordará a este sujeto por los buenos años que tuvo en los Indiana Pacers, o por ser un jugador de banquillo importante en los Warriors, pero antes de eso David West era un jugador increíble en los Pelicans, cuando todavía eran los New Orleans Hornets. Un sujeto que supo cómo acompañar en Chris Paul en los años más bonitos de esta franquicia. Es aquí donde West se ganó su fama como un ala pivot increíble, y con una gran defensa, un estilo dedicado a intimidar a sus oponentes y al juego agresivo. Eso le daría apariciones en el All-Star Game, y daría a New Orleans la relevancia que llegó a tener, más allá de lo que llegó a aportar el gran Chris Paul. Sé que muchos lo conocen más por ser un entrenador, pero llegan a olvidar que Doc Rivers fue una estrella en los Atlanta Hawks de hace muchos años, siendo el compañero ideal de Dominic Wilkins. Llegan a olvidar que fue un All-Star, y quizás por eso dudan que sea alguien con experiencia en la NBA, cuando claramente la tiene. Gran parte de su popularidad viene de ser uno de los mejores entrenadores en la NBA, pero si no fuera por su buena etapa como jugador, esto no sería posible. Hablar de sus 2 campeonatos es hablar de Sam Cassell, una estrella muy olvidada, pero sin su presencia los Rockets nunca hubiesen derrotado a los Knicks o a Orlando Magic, un base que cumplía completamente su función de asistir y organizar el juego, pero más allá de eso demostró ser un gran anotador, con la capacidad de reaccionar en los momentos más difíciles. Los Rockets antes de ser campeones pasaron por muchos problemas, y tal vez por decisiones equivocadas, pero la llegada de Cassell fue un gran acierto en esta franquicia, y una de las razones principales por las que llegaron a ser increíbles, más allá de lo que hizo Hakeem Olajuwon por esta franquicia. Jamal McLaurin. Estoy seguro que los millones de fans de los Hornets lo topan porque fue All-Star en el 2004, aunque creo que nadie se acuerda de esto. El punto es que fue un pivote importante en la década de los 2000, y bueno, no sé qué más decirle sobre él. Lamentablemente los Hornets no tienen tanta historia que contarnos, y la gente no comprende que tengo que batallar para que este equipo no se vea tan mal en mis videos. Pero bueno, Jamal McLaurin, All-Star en el 2004, con unos promedios geniales y nunca antes vistos. Antes, cuando todavía eran los Sonics, llegó un sujeto que realmente demostró ser una estrella. Ese es Rashard Lewis, quien a través de las enseñanzas de Gary Payton fue mejorando hasta convertirse en uno de los mejores tiradores de la liga. La gente pasa por alto los Sonics del año 2005, que con la llegada de Ray Allen realmente se volvieron un equipo increíble. Año donde Lewis debutó en el All-Star Game, una estrella completamente olvidada con el pasar de los años, y conocido por aparecerse en los momentos más complicados. Una de las últimas estrellas antes de que los Sonics desaparecieran por siempre. No podemos hablar de los Bad Boys sin mencionar al gran Dennis Rodman, uno de los mejores jugadores de la historia, y el mayor ejemplo de tener corazón en la pista. Mucho se habla de su etapa en los Chicago Bulls, pero fue dentro de los Pistons y bajo la dirección de Chuck Daly donde encontró su propósito, el cual fue convertirse en uno de los mejores defensores de la NBA, y uno de los mejores reboteadores de la historia, lo cual lo llevó a ser pieza fundamental en los 2 campeonatos de 1989 y en 1990, y de paso volverse el mejor defensor de la NBA. Quizás su mejor etapa esté en realidad en los Pistons, donde brilló no solamente en la defensa, sino que también demostró su talento en el ataque. El sujeto que le dio problemas a Larry Bird y a Michael Jordan, antes de evolucionar y volverse medio loco. Tenemos a Nick Anderson, un jugador que durante muchos años fue un jugador clave en el Orlando Magic de Penny Hardaway y Shaquille O'Neal. Un tirador increíble, y el sujeto que le arrebató el balón a Michael Jordan épicamente, pero en realidad es más recordado por ser el sujeto que falló 4 tiros libres seguidos en las finales de 1995, lo cual pudo evitar una barrida. En realidad se le recuerda más por eso, pero fuera de todo tenemos un buen tirador, y un jugador importante en los primeros años de esta franquicia.